Hola, buenas tardes. Estamos otra vez aquí en directo. Vamos a continuar con un curso de milagros, con el tema que nos compete hoy, ¿no? Que es los juicios y el problema de autoridad. Ya hemos hablado del juicio final. Después del juicio final no habrá ningún otro, porque es el final. Y recordemos que dicho juicio es simbólico, porque más allá de la percepción no hay juicios. Cuando la Biblia dice no juzguéis y no seráis juzgados, quiere decir que si juzgas la realidad de otros, no podrás evitar juzgar la tuya propia. La decisión de juzgar, en vez de conocer, es lo que nos hace perder la paz. Y realmente es así. Cada vez que juzgamos, perdemos la paz. Juzgar es el proceso en el que se basa la percepción, pero no el conocimiento. He hecho referencia a esto anteriormente al hablar de la naturaleza selectiva de la percepción. La percepción es selectiva. Y he señalado que la evaluación es un requisito previo. Los juicios siempre entrañan rechazo. Nunca ponen de relieve los aspectos positivos de lo que juzgan, ya sea en ti o en otros. Lo que se ha percibido y se ha rechazado, o lo que se ha juzgado y se ha determinado que es imperfecto, permanece en tu mente porque ha sido percibido. Una de las ilusiones de las que adoleces es la creencia de que los juicios que emites no tienen ningún efecto, ¿no es cierto? Nosotros creemos que juzgamos y no va a pasar nada, pero no, sí pasa. Esto no puede ser verdad a menos que también creas que aquello contra lo que has juzgado no existe. Y obviamente, cada vez que yo emito un juicio es porque creo que eso a lo que juzgo existe. O sea que lo hago real. En última instancia, no importa si tus juicios son acertados o no. Pero lo que importa es que te des cuenta que estás depositando tu fe en lo irreal. Eso es inevitable. Independientemente del tipo de juicio de que se trate, porque juzgar implica que abrigas la creencia de que la realidad está a tu disposición para que tú puedas seleccionar de ella lo que mejor te parezca. Y no tienes idea del tremendo alivio y de la profunda paz que resulta estar sin emitir juicios. Cuando reconozcas lo que eres y lo que tus hermanos son, te vas a dar cuenta de que juzgarlos no tiene sentido. Pierdes el significado de lo que ellos son precisamente porque los juzgas. Toda incertidumbre procede de la creencia de que es imprescindible juzgar. No tienes que juzgar para organizar tu vida. Definitivamente no tienes que hacerlo para organizarte a ti mismo. En presencia del conocimiento, todo juicio queda suspendido. Entonces, el conocimiento es lo que reemplaza a la percepción. Tienes miedo de todo aquello que has percibido y te has negado a aceptar. Lo hemos mandado al inconsciente, ¿no? Crees que por haberte negado a aceptarlo, has perdido control sobre ello. Por eso es que lo ves en pesadillas o disfrazado bajo apariencias agradables en lo que parecen ser tus sueños más felices. Acá nos está hablando totalmente de la proyección, ¿no? Nada que te hayas negado a aceptar puede ser llevado a la conciencia. O sea, todo lo que he reprimido no lo puedo llevar a la conciencia. En realidad no es peligroso, pero tú has hecho que a ti te parezca que es peligroso.
Cuando te sientes cansado, es porque te has juzgado a ti mismo como capaz de estar cansado. Cuando te ríes de alguien es porque lo has juzgado como poco valioso. Cuando te ríes de ti mismo, no puedes por menos que reírte de los demás, aunque solo sea porque no puedes tolerar la idea de ser menos que ellos. Todo esto hace que te sientas cansado, ya que es algo descorazonador. No eres realmente capaz de estar cansado, pero eres muy capaz de agotarte a ti mismo. La fatiga que produce el juzgar continuamente es algo intolerable. Y sin embargo, miren, nosotros nos la pasamos juzgando continuamente. Es curioso que una habilidad tan debilitante sea tan popular. No obstante, si deseas ser el autor de la realidad, te empeñarás en aferrarte a los juicios. Cuando yo juzgo es porque yo quiero que eso sea como yo creo que debería ser. También les vas a tener miedo al creer que algún día van a ser usados contra ti. Sin embargo, esta creencia solo puede existir en la medida en que creas en la eficacia de los juicios como un arma para defender tu autoridad. Dios ofrece únicamente misericordia, y tus palabras reflejan misericordia. Entonces, si recibes misericordia, da misericordia. La justicia es un expediente temporal o un intento de enseñarte el significado de la misericordia. Es juzgador únicamente porque tú eres capaz de cometer injusticias. He hablado de distintos síntomas y a ese nivel la variedad de los mismos es casi infinita. Todos ellos tienen, no obstante, una sola causa. ¿Saben cuál es? El problema de la autoridad. El problema de la autoridad es la raíz de todo mal. Cada síntoma que el ego inventa es una contradicción debido a que la mente está dividida entre el ego y el Espíritu Santo. La mente está dividida. Ahí me está hablando de que ven que esos dos sistemas de pensamiento están en la mente. De tal modo que cualquier cosa que el ego haga es parcial y contradictoria. Esta posición insostenible es el resultado del problema de la autoridad, que al aceptar como premisa el único pensamiento inconcebible, solo puede producir ideas inconcebibles. Sí, cuando escuchamos al ego vamos a producir ideas inconcebibles. Eso está bien claro. Muy súper claro. Lástima que nos olvidamos, porque eso es lo que sucede, ¿no? Bien. Entonces, el problema de autoridad es una cuestión de autoría. No de autoridad de que yo mando. Significa autoridad de autor. ¿Quién es el autor? Cuando tienes un problema de autoridad, es siempre porque crees ser tu propio autor y proyectas ese engaño sobre los demás. Percibes entonces la situación como una en la que los demás están literalmente luchando contigo para arrebatarte tu autoría. Y ¿saben de quién es el error? De los que creen haber usurpado el poder de Dios. Esta creencia les resulta aterradora, pero a Dios ni siquiera le inquieta, porque Dios está deseoso de erradicarla, pero no como un castigo, sino solo porque sabe que te produce infelicidad. Al no tener certeza con respecto a tu verdadera autoría, crees que tu creación fue anónima. Esto te pone en una situación en la que lo único que parece tener sentido es creer que tú te creaste a ti mismo. La disputa acerca de tu autoría ha dejado a tu mente en tal estado de incertidumbre que ésta puede incluso llegar a dudar de que tú realmente existas. La paz es del espíritu,
y todo el mundo puede gozar de esta paz. El problema es que primero hay que resolver la cuestión fundamental de la autoría. Todo miedo procede, y en última instancia, y a veces por rutas muy tortuosas, de negar la verdadera autoría. La ofensa no es nunca contra Dios, sino contra aquellos que lo niegan. Negar su autoría es negarte a ti mismo la razón de tu paz. De modo que solo te puedes ver a ti mismo fragmentado. Y esta extraña percepción es el problema de autoría. ¿Ven? El vernos fragmentados. No hay nadie que de una manera u otra no se sienta aprisionado. Si ese es el resultado de su libre albedrío, tiene por ende que considerar que su voluntad no es libre. O de lo contrario, el razonamiento circular de esta premisa sería evidente. El libre albedrío no puede sino conducir a la libertad. Los juicios aprisionan, porque fragmentan la realidad con las inestables balanzas del deseo. Y los deseos no son hechos. Desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. Sin embargo, nadie que esté en su mente recta podría creer que lo que desea es tan real como lo que su voluntad dispone. En vez de busca primero el reino de los cielos, di que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos. Y habrás dicho, sé lo que soy y acepto mi herencia. Ahora vamos a ver lo que sigue, que dice crear en contraposición a crear una imagen propia. Todo sistema de pensamiento tiene que tener un punto de partida. Empieza, ya sea creando o fabricando. Diferencia esta a la que ya hemos hecho referencia. La semejanza entre ambas cosas reside en el poder que tienen como cimientos. Su diferencia en lo que descansa sobre ellas. Ambas son piedras angulares de sistemas de creencias por las que uno rige su vida. O creamos o fabricamos. Creer que un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil es un error. Nada que un hijo de Dios haya hecho carece de poder. Es esencial que te des cuenta de esto, pues de lo contrario no podrás escapar de la prisión que tú mismo has construido. No puedes resolver el problema de la autoridad menospreciando el poder de tu mente. Hacer esto es engañarte a ti mismo, y ello te hará daño porque realmente comprendes el poder de la mente. Comprendes también que no puedes debilitarla, de la misma manera en que tampoco puedes debilitar a Dios. El diablo es un concepto aterrador, porque parece ser sumamente poderoso y dinámico. Se lo percibe como una lucha, una fuerza, ¿no?, que lucha contra Dios. El diablo engaña con mentiras y erige reinos en lo que todo está en directa oposición a Dios. Sin embargo, atrae a los hombres en vez de repelerlos. Y ellos están dispuestos a venderle sus almas a cambio de regalos sin ningún valor. Esto no tiene ningún sentido. Hemos hablado, miren que cuando habla acá del diablo no habla del diablo real, ¿no? Está hablando justamente de lo que se opone a Dios, ¿no? Hemos hablado ya de la caída o separación, mas su significado tiene que comprenderse claramente. La separación es un sistema de pensamiento que, si bien es bastante real en el tiempo, en la eternidad no lo es en absoluto. Pero para el que cree, todas sus creencias son ciertas. En el jardín simbólico se prohibió la fruta de un solo árbol, mas Dios no pudo haberla prohibido. De lo contrario, nadie la habría podido comer. Si Dios conoce a sus hijos, ¿cómo iba a ponerlos en una situación en la que su propia destrucción fuese posible?
El árbol prohibido se le llamó el árbol del conocimiento. Sin embargo, Dios creó el conocimiento y se lo otorgó libremente a todos nosotros, que somos sus creaciones. Este simbolismo se ha interpretado de muchas maneras, pero puedes estar seguro de que cualquier interpretación que conciba a Dios o sus creaciones como capaces de destruir su propio propósito es errónea. Comer de la fruta del árbol del conocimiento es una expresión que simboliza la usurpación de la capacidad de autocrearse. Solamente en este sentido no son Dios y sus creaciones co-creadores. La creencia de que lo son está implícita en el autoconcepto, es decir, la tendencia del ser a hacerse una imagen de sí mismo. Las imágenes solo se pueden percibir, no se pueden conocer. Lo que nos engaña es la percepción. Puedes percibirte como tu propio creador, pero lo que lo sumo puedes hacer es creértelo. No puedes hacer que seas verdad. Cuando por fin percibas correctamente, no podrás sino alegrarte de que así sea. Hasta entonces, la creencia de que puedes es la piedra angular de tu sistema de pensamiento. Y utilizas todas tus defensas para atacar las ideas que podrían ponerlas al descubierto. Todavía crees que eres una imagen que tú mismo fabricaste. Tu mente está en desacuerdo con el espíritu en ese punto, y no hay posibilidad de que esto se resuelva mientras te empeñes en creer lo que es literalmente inconcebible. Esa es la razón por la que no puedas crear y de que tengas miedo de todo lo que fabricas. La mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora. Y esta creencia es lo que es el diablo, ¿ven? Acá lo aclaro. Diablo viene de dualidad, de dos. Es una idea poderosa, dinámica y destructiva, que está en oposición a Dios porque niega la paternidad de Dios. Examina tu vida y observa lo que el diablo ha hecho, pero date cuenta de que eso que ha hecho se desvanecerá en la luz de la verdad, ya que su cimiento es una mentira. El hecho de que Dios te haya creado constituye el único cimiento que no puede ser debilitado. Tu punto de partida es la verdad, y tienes que retornar a tu origen. Mucho se ha visto desde entonces, pero en realidad no ha ocurrido nada. Tu ser no ha dejado de estar en paz, a pesar de que tu mente está en conflicto. Todavía no has retornado lo suficiente, de ahí que tengas tanto miedo. Y a medida que te acercas a tu origen, experimentas el miedo a la destrucción de tu sistema de pensamiento como si se tratase del miedo a la muerte. Pero la muerte no existe. Lo que existe es la creencia en la muerte. La rama que no da fruto será cortada y se secará. La luz brillará desde el verdadero cimiento de la vida y tu forma de pensar quedará corregida. No puede ser de otra manera. Tú, que tienes miedo de la salvación, estás eligiendo la muerte. Vida y muerte, luz y oscuridad, conocimiento y percepción son conceptos irreconciliables. Creer que se pueden reconciliar es creer que Dios y su Hijo no pueden reconciliarse. Solo la unicidad del conocimiento está libre de conflicto. Tu reino no es de este mundo, porque te fue dado desde más allá de él. Entonces la idea de un problema de autoridad tiene sentido únicamente en este mundo. El mundo no se abandona mediante la muerte, sino mediante la verdad. Y la verdad solo la pueden conocer aquellos para quienes el reino fue creado.
y por quienes esperan. ¿Ven? Cada vez que creo en la separación, es que elijo la muerte. Vamos a ver las ilusiones del ego, ¿no? La Biblia dice que si un hermano te pide que camines con él 1 milla, lo acompañes 2. Ciertamente no sugiere que lo retrases en su viaje. Tu dedicación a un hermano no puede tampoco retrasarte a ti, solo puede conducir a un progreso mutuo. El resultado de una dedicación genuina es la inspiración, palabra que es lo opuesto a la fatiga. Estar fatigado es estar desanimado, mas estar inspirado es estar en el espíritu. Ser egocéntrico es estar desanimado, mas estar centrado en sí mismo, y en el buen sentido de la expresión, es estar inspirado o estar en el espíritu. Los verdaderamente inspirados están iluminados y no pueden morar en las tinieblas. Puedes hablar desde el espíritu o desde el ego, según elijas. Si hablas desde el espíritu, es que has decidido acatar las palabras aquíétate, aquíétate, y reconoce que yo soy Dios. Si hablas desde el ego, vas a estar renegando y por lo tanto te vas a estar desanimando. No te embarques en viajes inútiles que no llevan a ninguna parte. Puede que el ego lo desee. El viaje a la cruz debería ser el último viaje inútil. No sigas pensando en él. Dalo por concluido. Si puedes aceptarlo como tu último viaje inútil, serás libre de unirte a la resurrección. Y si no, mientras tanto, estarás desperdiciando tu vida, ya que esta simplemente seguirá siendo una repetición de la separación, de la pérdida de poder, de los esfuerzos fútiles que el ego lleva a cabo en busca de compensación y finalmente de la crucifixión del cuerpo o la muerte. Estas repeticiones continuarán indefinidamente hasta que voluntariamente se abandonen. No cometas el patético error de aferrarte a la vieja y rugosa cruz. El único mensaje de la crucifixión es que puedes superar la cruz. Y hasta que no la superes, eres libre de seguir crucificándote tan a menudo como quieras. Este no es el evangelio que intenté ofrecerte. Tenemos otro viaje que emprender. Y si lees cuidadosamente las lecciones que aquí se ofrecen, te ayudarán a prepararte para emprender el viaje. Un buen maestro clarifica sus propias ideas y las refuerza al enseñarlas. En el proceso de aprendizaje, tanto el maestro como el alumno están a la par. Ambos se encuentran al mismo nivel, y a menos que compartan sus lecciones, les faltará convicción. Un buen maestro debe tener fe en las ideas que enseña, pero tiene que satisfacer además otra condición. Debe tener fe en los estudiantes a quienes ofrece sus ideas. Muchos montan guardia en torno a sus ideas porque quieren conservar sus sistemas de pensamiento intactos. Y sin embargo, aprender significa cambiar. Los que creen estar separados siempre temen cambiar. Porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante. Siempre los perciben como un paso hacia una mayor separación, porque su primera experiencia de cambio fue la separación. Crees que si no permites ningún cambio en tu ego vas a alcanzar la paz. Esta es una confusión que tiene lugar si sostienes que un mismo sistema de pensamiento puede erigirse sobre dos cimientos distintos. Nada puede llegar al espíritu desde el ego, ni nada puede llegar al ego desde el espíritu. El espíritu no puede ni reforzar al ego ni aminorar el conflicto interno de éste. El ego en sí
es una contradicción. Tu falso ser y el ser de Dios están en oposición. Y lo están con respecto a sus orígenes, rumbos y desenlaces. Son irreconciliables porque el espíritu no puede percibir y el ego no puede gozar de conocimiento. No están por lo tanto en comunicación, ni nunca lo podrán estar. Sin embargo, el ego puede aprender, aunque su hacedor esté equivocado. No obstante, no puede hacer que lo que fue infundido con vida sea completamente exánime. El espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada, pero el ego sí. El proceso de aprender se percibe en última instancia como algo aterrador, porque conduce no a la destrucción del ego, sino al abandono del ego. Este es el cambio que el ego no puede sino temer. La lección que yo tuve que aprender es la misma que tú tienes que aprender ahora. Nunca atacaré a tu ego, si bien estoy tratando de enseñar cómo surgió este sistema de pensamiento. Por eso el ego reacciona con miedo a estas enseñanzas. Aprender a enseñar son los mayores recursos de lo que dispones hasta ahora, porque te permiten cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Negarte a cambiar de mentalidad no conseguiría probar que la separación no ocurrió. El soñador que duda de la realidad de un sueño mientras todavía está soñando, no está realmente sanando su mente dividida. Tú sueñas con un ego separado y crees en el mundo que se basa en él. Todo ello te parece muy real. No puedes deshacerlo sin cambiar de mentalidad al respecto. Si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento, esta idea fija, ¿no?, que uno tiene, y ofrecerlo, decir, no sé, yo lo corregiré y te conduciré de regreso a Dios. Todo buen maestro espera impartir a sus estudiantes tanto de lo que él mismo ha aprendido que algún día dejen de necesitarlo. Ese es el verdadero y único objetivo del maestro. Es imposible convencer al ego de esto porque va en contra de todas sus leyes. Pero recuerda que las leyes se decretan para proteger la continuidad del sistema en que cree el que las promulga. Entonces es natural que el ego trate de protegerse a sí mismo una vez que lo inventaste. Pero no es natural que desees obedecer sus leyes a menos que tú creas en ellas. El ego no puede tomar esta decisión debido a la naturaleza de su origen, pero tú puedes tomarla debido a la naturaleza del tuyo. Los egos pueden chocar en cualquier situación. Ahora, cuando estamos en el espíritu, no chocamos. Si tú percibes a un maestro como un ego más grande, vas a sentir miedo, ya que agrandar un ego es aumentar la ansiedad que produce la separación. Enseñaré contigo y viviré contigo si estás dispuesto a pensar como pienso yo. Pero mi objetivo será siempre eximirte de la necesidad de un maestro. Esto es lo opuesto al objetivo del maestro que se deja guiar por el ego, que quiere que sus alumnos lo sigan necesitando. A ese solo le interesa el efecto que su ego pueda tener sobre otros egos, y se sirve de su interacción con ellos como un medio de conservar su propio ego. Si me percibes constantemente como un maestro al que hay que exaltar o rechazar, no me estás percibiendo correctamente. El que enseñes o aprendas no es lo que establece tu valía, porque tu valía la estableció Dios. Y mientras sigas oponiéndote a esto, todo lo que hagas te va a dar miedo, especialmente aquellas situaciones que tiendan a apoyar la creencia en la superioridad y en la inferioridad. Los maestros tienen que tener paciencia
y repetir las lecciones que enseñan hasta que se aprendan. Bien. Pero no puede el espíritu fijar los límites de nuestro aprendizaje por nosotros. Una vez más, nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer tu valía. Tu ego no está nunca en entredicho porque Dios no lo creó. Tu espíritu no está nunca en entredicho porque Dios lo creó. Cualquier confusión al respecto es ilusoria. Y mientras esa ilusión perdure, ninguna forma de dedicación es posible. El ego trata de convertir todas las situaciones en elogios para él, a fin de superar sus propias dudas. Y seguirá lleno de dudas mientras tú sigas creyendo en su existencia. Tú que lo inventaste no puedes tener confianza en él porque cuando estás en tu mente recta, te das cuenta de que no es real. La única solución cuerda es no tratar de cambiar la realidad, lo cual sería ciertamente aterrador, sino aceptarla tal como es. Formas parte de la realidad, la cual permanece inmutable, más allá del alcance del ego, aunque fácilmente al alcance del espíritu. Cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su Hijo amado, en quien Él se complace. No dejes que tu ego refute esto, porque el ego no puede conocer algo que está tan lejos de su alcance como lo estás tú. Dios no es el autor del miedo. El autor del miedo eres tú. Has elegido crear en forma diferente de como crea Él y por lo tanto has hecho posible el que puedas tener miedo. No estás en paz porque no estás desempeñando tu función. Dios te encomendó una función que no estás llevando a cabo. Tu ego ha elegido estar atemorizado en vez de llevarla a cabo. Cuando despiertes te será imposible entender esto, porque es literalmente increíble. Entonces, no creas lo increíble ahora. Cualquier intento de incrementar su credibilidad es simplemente un intento de posponer lo inevitable. La palabra inevitable le causa terror al ego, pero es motivo de júbilo para el espíritu. Alcanzar a Dios es inevitable y tú no puedes eludirlo. El ego tiene miedo del gozo del espíritu, porque una vez que lo hayas experimentado dejarás de proteger y de atribuirle valor al miedo. Le atribuyes gran valor ahora porque el miedo es un testigo de la separación y tu ego se regocija cuando das testimonio de ella. Repúdialo, no le escuches ni lo ampares, escucha solo a Dios. Libérate y libera a otros. No les ofrezcas a los demás una imagen de ti mismo falsa e indigna, ni tampoco aceptes una imagen similar de ellos. El ego ha construido para ti un hogar mísero e inhóspito. No trates de mantener en pie ese hogar ruinoso. En su debilidad radica tu fuerza. Bien. Desde tu ego no puedes hacer nada para salvarte o para salvar a otros. Pero desde tu espíritu puedes hacer cualquier cosa para salvar a otros y a ti mismo. La humildad es una lección para el ego, no para el espíritu. Los mansos heredarán la tierra porque sus egos son humildes. Y esto hace que su percepción sea más fidedigna. El reino de los cielos es el derecho del espíritu. Yo seré un sustituto de tu ego si así lo deseas, pero nunca de tu espíritu. Un padre puede dejar su hijo al cuidado de un hermano mayor,
que haya demostrado ser responsable. Pero esto no entraña confusión alguna acerca de quién es el padre. El hermano puede proteger el cuerpo y el ego del niño, pero eso no lo lleva a creer que él sea el padre. Me puedes confiar tu cuerpo y tu ego debido únicamente a que eso te permite desentenderte de ellos y me deja mostrarte que no son importantes. Yo no podría entender lo importantes que son para ti si yo mismo no hubiese estado tentado de creer en ellos. Aprendamos juntos esta lección para que juntos podamos liberarnos de tu cuerpo y de tu ego. Bien. En este mundo no hay por qué tener tribulaciones, porque yo he vencido al mundo. Por eso es por lo que debes estar jubiloso. Es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado el ego. De hecho, esta es la mejor pregunta que puedes hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado, porque el pasado no importa, y la historia no existiría si los mismos errores no siguieran repitiéndose en el presente. El pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento porque el conocimiento es algo completamente impersonal y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. La percepción es siempre específica y por lo tanto concreta. Todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. También inventa un ego para cada persona a la cual percibe. Su interacción es un proceso que los altera a ambos, porque no fueron creados por el inalterable. Es importante darse cuenta de que esta alteración ocurre con igual facilidad tanto si la interacción tiene lugar en la mente como si entraña proximidad física. O sea que es lo mismo que yo piense mal del otro. O bien, bueno, lo que sea que piense, que se lo diga en palabras. Pensar acerca de otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa como lo es la interacción física. No puede haber mejor ejemplo que este de que el ego es solamente una idea y no un hecho. Tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. Bien. Esto es tan evidente de que lo tienes que reconocer, ¿no? Constatando lo que en realidad ocurre. Y si eso ocurre en el presente, ¿por qué habría de sorprenderte que hubiera ocurrido en el pasado? Asombrarnos ante lo inusual es una reacción comprensible, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto. No olvides, no obstante, que la mente no tiene que operar así, aunque así es como opera ahora. Piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que tienen de protegerlas. Eso se debe a que las consideran parte de sí mismas. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones, con amor y protección y caridad. Tus reacciones ante el yo que inventaste no son sorprendentes. Son muy similares a la forma en que algún día reaccionarás ante tus creaciones reales, las cuales son tan eternas como tú. No es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser. Creer es una función del ego. Y mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego. Cuando el aprendizaje deje de ser necesario, vas a conocer a Dios. La creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego.
¿Mm? El ego no es el ser. Socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso. Pero no es doloroso. Acá da el ejemplo, ¿no? De que los bebés gritan cuando se les quitan las tijeras o el cuchillo, a pesar de que eso los va a lastimar. En ese sentido, tú eres como un bebé. No tienes una idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas lo que más daño te haría. Sin embargo, tanto si lo reconoces ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial. Atributos inseparables. Incluso las actitudes que tienes a ese respecto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Esto, sin embargo, no siempre será así. Ten paciencia mientras tanto y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. Solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. Esto resulta obvio cuando consideras lo que realmente quiere decir caritativo. Para el ego, dar significa que se va a privar de algo, que se va a sacrificar. Y también das solamente porque crees que de alguna manera vas a obtener algo mejor. Y así, bueno, aceptas prescindir de la cosa que das. Dar para obtener es una ley del ego, siempre comparándose con otros egos. Por lo tanto, está siempre obsesionado el ego con la idea de escasez, justo la idea que le dio origen. Cuando yo dije yo, y ahí sentí que estaba sola y que algo me faltaba. Su percepción de otros egos, como entes reales, no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que él es real. El amor propio, desde el punto de vista del ego, no significa otra cosa que el ego se ha engañado a sí mismo, creyendo que es real, y por lo tanto está temporalmente menos inclinado a depredar. Este amor propio es siempre vulnerable a experimentar tensión, término este que se refiere a cualquier cosa que él perciba como una amenaza a su existencia. El ego vive a base de comparaciones, si no, no viviría. La igualdad es algo que el ego no entiende. Lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia, porque él fue engendrado como sustituto de la abundancia. Por eso es por lo que el concepto de obtener surgió en este sistema de pensamiento ego. Los apetitos son mecanismos para obtener que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. Esto es cierto tanto en el caso de los apetitos corporales como en el de las llamadas necesidades más elevadas del ego. El origen de los apetitos corporales no es físico. El ego considera al cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. Pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente, que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo, lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree que él mismo se originó. Es este un estado de tanto miedo que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificarse con ellos o atacarlos en una demostración de fuerza. No es libre, no obstante, de poner en tela de juicio la premisa que da lugar a todo esto, pues esa premisa es su base. El ego es la creencia de la mente
según la cual él tiene que valerse completamente por sí mismo. O sea, el ego sería la creencia aparte, por mí mismo, por mi cuenta, mi punto de vista. El ego es la creencia, ¿no? Vuelvo a repetir, según la cual él tiene que valerse por sí mismo. Y los incesantes esfuerzos que realiza por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles. El espíritu no es consciente del ego, no lo ataca, no lo puede concebir en absoluto. Aunque el ego tampoco se percata del espíritu, se percibe rechazado por algo más grande que él. Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, es ilusorio. Las creaciones de Dios no crean mitos, si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología. Esto puede suceder, sin embargo, bajo una sola condición: lo que fabrica deja de ser creativo. Los mitos pertenecen al ámbito de la percepción, y las formas que adoptan son tan ambiguas y de una naturaleza tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal, que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos tienen que ver con el origen del ego y la magia, con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Los sistemas mitológicos incluyen alguna descripción de la creación y la conectan con su forma particular de magia. La llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego existía antes de ese momento. Los más religiosos de los mitos basados en el ego pueden que postulen que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de vida en el ego. Otros postulan incluso que el alma será castigada. La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, porque éste no está en peligro, así que no tiene que ser salvado ni rescatado. Salvación es mentalidad 1. Bueno, mentalidad recta, que no llega a ser la mentalidad 1 del espíritu, pero que es la que se debe alcanzar antes de la mentalidad 1. La mentalidad recta conduce al siguiente paso, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque, por lo tanto la mentalidad errada desaparece. El ego no puede sobrevivir sin emitir juicio. La mente tiene entonces una sola dirección por la que avanzar, la dirección que sigue siempre automática, pues no puede sino acatar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es algo temporal, y dicha corrección es necesaria porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, mientras que la percepción recta o correcta es un trampolín hacia el conocimiento. El valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria, y esto elimina el obstáculo por completo. Te preguntarás cómo puede ser posible esto mientras parece que vives en este mundo. Bien, es una pregunta razonable. No obstante, tienes que asegurarte de que realmente entiendes lo que estás preguntando. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? El espíritu es inmortal, y la inmortalidad es un estado permanente. El espíritu es tan verdadero ahora como siempre lo fue, porque no entraña cambios. No es un continuo ni se puede entender tampoco comparándolo con un opuesto. En esto estriba
su diferencia principal con respecto a cualquier cosa que la mente pueda comprender. Muy bien. Vamos a dejar acá, que viene la parte de amor sin conflicto.